Salvando las distancias, que evidentemente existen entre Messi y Chicharito, Chicharito también llenaba los estadios como visitante. Chicharito necesita más de Chivas hoy que Chivas a Chicharito. En total, 169 días fuera de la actividad física por lesiones. Creo que la ilusión desde lo deportivo tendría que llegar más por el lado de Cowell que por el lado de Chicharito Hernández. Yo soy Dani Nora y este es el episodio 15. Te tengo algo que decir. Lo único que les puedo confirmar que sí tengo muchas ganas de jugar en las Chivas, que los dos pues lo confirmamos, pero pues obviamente falta lo más importante, ¿no? Que lleguemos a un acuerdo, que las dos partes estemos contentos, que estemos felices, que sea lo mejor para mí y mi futuro, que sea lo mejor para Chivas y el futuro también, y que podamos estar juntos nuevamente, ¿no? Eso es lo que la directiva desea, eso es lo que yo deseo y ojalá lo podamos cerrar lo más pronto posible. Pero pues sí quiero regresar a las Chivas. Vuelvo a mencionar que tengo más ofertas en el dado caso que lo de Chivas no se pueda dar, pero mi prioridad es regresar al rebaño sagrado, gente. Como pudieron ver en el arranque, Javier Hernández también tuvo algo que decir. En sus ya acostumbrados streamings volvió a convocar a gran parte de su fanbase para hablar de esta situación que lo tiene muy cerca de regresar a Chivas. En un movimiento que, obviamente, ha generado muchísima ilusión. Que ha generado muchísima expectativa, pero que creo muy idealizado. Y todo lo idealizado guarda letras pequeñas a las que habría que prestar atención. Y en este caso las letras pequeñas, y al menos mis principales reservas de todo esto que está ocurriendo, vienen por el tema deportivo. Nadie va a dudar del impacto que pueda generar una figura como la de Javier Hernández en el fútbol mexicano. Porque no estamos hablando de una leyenda de Chivas. Estamos hablando de una leyenda del fútbol mexicano que quizás hoy no sea reconocido como tal. Pero el tiempo termina poniendo todo en su lugar. Javier es el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Javier es uno de los mexicanos con mejor carrera en el viejo continente. Basta con repasar su currículum. Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, en estos tres equipos siendo protagonista. Y sobre todo en el Real Madrid, en donde es muy difícil, manteniéndose vigente por entender su rol. Luego pasos también menos exitosos, pero igual muy importantes, por Sevilla, por West Ham. Nadie está poniendo en duda el recorrido de Javier Hernández. E insisto, ni mucho menos el impacto que pueda tener dentro de un camerino, ni su liderazgo, ni la ascendencia positiva que pueda terminar generando entre sus compañeros en medio de meses muy turbulentos en el pasado para Chivas. De hecho, cuando llega a la Major League Soccer, Javier prueba el poder de su figura y rápidamente revoluciona la liga. Yo creo que desde David Beckham y hasta Leo Messi no veíamos algo similar en la Major League Soccer. Y cuando digo algo similar tiene que ver con el hecho no solo de llenar tu propio estadio en Carson, sino de convocar a la gente en cada juego que el Galaxy disputaba fuera de casa. Porque si no lo recuerdan, y salvando las distancias que evidentemente existen entre Messi y Chicharito, Chicharito también llenaba los estadios como visitante. Este revuelo evidentemente tenía mucho que ver con la gran población mexicana que vive hoy en los Estados Unidos. Y en cuanto a dinero, supo rentabilizarlo muy bien el equipo. Algo que le dan mucha importancia en la Major League Soccer. Y es el tema de la venta de camisetas. Chicharito rápidamente se metió en el top de camisetas más vendidas en la liga. Todo eso acompañado por un buen arranque desde lo deportivo que ya estaremos analizando. Pero todo ese fenómeno social se dio en un lugar en el que la gente y el aficionado mexicano particularmente responde muchísimo al incentivo nostálgico, a ese estímulo de reencontrarse con el pasado, a ese estímulo de poder ver a sus grandes figuras. Basta con ver lo que han hecho Chivas y América con suplentes y en un amistoso recientemente en California en donde metieron a 80,000 personas. O con lo que hace constantemente la selección mexicana en cualquier estadio de los Estados Unidos.
Sin importar cuál sea el partido, sin importar cuál sea la convocatoria, la gente siempre va a estar allí. Y evidentemente el Galaxy eso lo explotó muy bien con la figura de Chicharito. Ahora, ese fenómeno social en el fútbol mexicano creo que solo se va a poder evidenciar en el microsistema que representa Guadalajara, en lo que se va a respirar en Chivas, que, insisto, ha generado muchísima ilusión. Basta con ver algunos comentarios al video de Chicharito Hernández. Acá hay uno que dice: date prisa, Chicha Dios. Siempre me quejo de los cartuchos quemados que Chivas ha solido traer y menciona un montón de delanteros, pero con Chicharito me niego a pensar que ya esté acabado. O sea, hay argumentos para pensar que ya está acabado. Y se niegan a pensar que ya está acabado por un tema sentimentalista. Nada más que eso. Es un tema muy romántico este. Y no es que yo sea un Grinch. Estas historias son muy bonitas. Este es el fútbol que nos gusta. El de la pasión, el del arraigo a los colores. Pero creo que los regresos deben justificarse también con un buen momento deportivo. Recuerdo, por ejemplo, el regreso de Juan Sebastián Verón a Estudiantes de La Plata. Terminó siendo campeón de Copa Libertadores. No sé si esta versión del Chicharito sea capaz de llevar a Chivas a un nuevo campeonato. E insisto, el momento deportivo lo vamos a estar analizando con detalle en un ratito. Otro comentario que creo que engloba todo lo que siente el pueblo de Chivas. Estoy erecto. Así de simple. Y es normal que tengan estas sensaciones por la supuesta llegada de Chicharito Hernández. Y al aficionado no le vamos a pedir que cuestione el momento deportivo, porque el aficionado vive de su pasión. Y esto evidentemente es muy bonito para seguir alimentando esa pasión. El momento deportivo lo tendría que analizar la directiva, que ha hecho cosas muy buenas en el pasado reciente y de cara a este nuevo torneo. Pero en cuanto a Chicharito, insisto, tengo dudas. Y antes de detallar esas dudas, voy a volver un poco al tema social. Ya decía yo, el impacto de Chicharito se va a medir quizás muy fuerte en Guadalajara, pero no necesariamente tenga el arrastre ni genere grandes cosas cuando Chivas vaya fuera. O a lo mejor lo genere por un efecto contrario, no por cariño y reconocimiento como ocurría en las canchas de la Major League Soccer, sino por tratar de incomodarlo un poco a Javier Hernández. En cuanto a camisetas, obviamente no va a ser la camiseta más vendida en todo el país. Puede que sea la camiseta más vendida en Chivas en mucho tiempo. Por eso cuando hablan del impacto social de Javier Hernández en su regreso a la Liga MX, creo que muchos no dimensionan las diferencias entre los aficionados mexicanos que viven en México y los aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos. Vamos a lo deportivo. Creo que le achacan mucho a Javier el fracaso del Galaxy y termina siendo algo injusto, porque lamentablemente su paso por el equipo coincidió con una crisis institucional muy profunda, de la cual viene saliendo todavía el Galaxy, y fue algo que definitivamente separó al equipo de los grandes objetivos que muchos hubiesen esperado. Pero aún así, en cuanto a lo individual, respondió con números, especialmente en esas primeras temporadas. En el 2021, 17 goles en 21 partidos. En el 2022, 18 en 32. Bajó un poco la cuota porque, ojo, empezaron las ausencias. Y luego en el 2023 termina dándose este año preocupante, que lo tiene hoy sin equipo. Chicharito decía: mi prioridad es volver a Chivas. Obviamente la ve como su mejor opción. Chicharito necesita más de Chivas hoy que Chivas a Chicharito. Es el lugar ideal para estar en medio de esta etapa que lo encuentra con 35 años y saliendo de una rotura de ligamento cruzado. En esa temporada del 2023, antes de la lesión grave en la rodilla, Chicharito ya se había perdido los primeros 5 partidos del año. Y en los 9 siguientes que jugó, marcó solamente un gol. Un gol en 9. Habiéndose perdido los primeros 5 por un tema muscular. Y luego la lamentable rotura de ligamento cruzado, que es la lesión más preocupante para cualquier jugador de fútbol. Imagínense ese cuadro con 35 años.
Hacemos el recuento de lesiones de Javier Hernández previo a la temporada del 2023 e incluyendo esos 5 partidos que se había perdido. En total, 169 días fuera de la actividad física por lesiones, y en ese lapso se terminó perdiendo 23 partidos. Insisto, luego de su primera temporada, que fue muy buena, en donde marca 21 en 17, vienen las ausencias. 169 días fuera, en 3 temporadas en el Galaxy. 23 partidos. Para arrancar el campeonato en México seguramente tendrá que ir ajustando, tomando ritmo, ya no físico sino de juego, por una ausencia tan prolongada. Su último partido fue el 28 de mayo del año 2023. ¿Qué va a aparecer en la quinta, cuarta fecha, siendo muy optimistas, para un campeonato corto, en donde Chivas tiene que entregar resultados, en donde hay nuevamente una expectativa muy grande? Obviamente genera dudas. Insisto, está muy bonita la historia del regreso de una leyenda a su equipo. Qué bueno que se pueda dar. Pero creo que hay que entender qué es lo que puede brindar Javier Hernández desde lo deportivo y no elevar tanto la expectativa en ese sentido. Definitivamente creo que el romanticismo, el arraigo, la pasión y las historias bonitas no ayudan tanto para ganar un título como la inteligencia deportiva. Y es algo que también ha demostrado Chivas en el pasado reciente, especialmente de cara a este nuevo torneo, con la situación de Alexis, al que intentaron abrirle la puerta de salida, pero que al no tomar la opción seguramente no jugará. Y sobre todo, por la llegada de un Kate Cowell que me parece un grandísimo jugador. Por cierto, atado ya de manera oficial a la selección de Estados Unidos. Al margen de su pasaporte mexicano, no hay manera de que juegue hoy con la selección mexicana de fútbol. Y está en los planes de Greg Berhalter para el futuro, lejano y también inmediato, de una selección que quiere presentarse en París 2024 con su mejor equipo posible, y dentro de esas opciones consideran a un Kate Cowell, que de llegar a la Liga Mexicana creo que pudiera marcar diferencias. Es un jugador que conoce el entorno de Chivas, porque en el pasado compartió con Matías Almeida en San José, uno de los entrenadores que mejor lo moldeó en la Major League Soccer, uno de los entrenadores que de hecho más confió en él en el arranque, y siempre terminaba marcando detalles y asuntos por mejorar en el juego de Cowell, como por ejemplo la definición. Y era sobre todo cuando lo veíamos a Cowell jugando como 9. Hoy Cowell se desarrolla mucho más como extremo, con un poder físico notable, con un cambio de ritmo muy bueno, con una explosividad para el contraataque que, insisto, puede aprovechar mucho Chivas. Creo que la ilusión desde lo deportivo tendría que llegar más por el lado de Cowell que por el lado de Chicharito Hernández. E insisto, desde lo deportivo es mucho más inteligente que llegue Cowell a que llegue Chicharito Hernández. Por cierto, esto de Cowell me lleva a pensar que en Chivas hay cosas más preocupantes que confiarle un título a Javier Hernández, y tienen que ver con las fundaciones del equipo. A propósito de la nacionalización de Cowell, tuiteaba Vladimir García, compañero de Monterrey, lo siguiente: veamos lo ridículo del famoso estatuto de Chivas. Sí puede contratar a un nacido en Estados Unidos, seleccionado de Estados Unidos, que no conoce México, no habla español y no siente ninguna conexión con México. Eso sí lo pondría un poco en duda, porque no sabemos si Cowell siente una conexión con México o no. Yo creería que sí. Y definitivamente, al tener su pasaporte, es tan mexicano como el que más. El tema no va por ahí, sino por la curiosidad de que Santi Jiménez, por haber nacido en Argentina, y más allá de que haya crecido en México, se haya naturalizado mexicano desde niño, se haya formado futbolísticamente en México, sea seleccionado mexicano, lo de amar a México lo voy a ignorar porque creo que no viene a caso la comparación de si uno ama a México o no, pero no puede jugar en Chivas. Como tampoco puede jugar Julián Quiñones, por ejemplo, también seleccionado mexicano. Evidentemente, terminará siendo muy curioso que Cowell llegue a las Chivas y que mientras juegue para Chivas, y ojalá consiga cosas importantes allí, también consiga cosas importantes con la selección de Estados Unidos.
Bueno, señores, llegamos al final del episodio 15 de Tengo Algo que Decir. Dejen su comentario, denle like al video, like o dislike. No tienen que estar obligados a darle like, le pueden dar manito para abajo también, pero formen parte de la conversación. Díganme qué opinan de este regreso de Javier Hernández a Chivas. Y nada, seguimos hablando. Feliz 2024, por cierto. Chao, chao.